Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 16 minutos, es viernes de mesa de análisis y ya les anticipaba yo que tenemos una mesa muy especial. Es continuación de la que tuvimos la semana pasada, además que fue bastante exitosa. Recibo con mucho gusto por acá en cabina a Luz Serrano, licenciada en Educación, asesora en Políticas Públicas y Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil. Carmen Palacios, empresaria, consejera de Canacintra, directora de Comunicación y Difusión en la Unión Ganadera. Y a la maestra Anaí Sayar Barraza, académica en línea de investigación de género y vulnerabilidad social en el CIAD. Bienvenidas a las tres. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Pasa que sí nos quedamos con temas pendientes de la mesa de análisis de la semana pasada. Un tema en particular que ya por cuestiones de tiempo no pudimos abordar y que coincidimos en que era necesario plantear y dar nuestros puntos de vista es el aborto. ¿Verdad? El aborto es un tema muy, pero muy importante. Se habla mucho de este derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Es un tema que está sobre la mesa y que evidentemente en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues también es un tema que muchos colectivos y colectivas han dicho, hey, necesitamos que se hable más sobre esto, ¿no? Entonces empezamos, Luz, si te parece, contigo. Muchas gracias, pues buenos días de verdad a todos nuestros oyentes también, buenos días a nuestras compañeras, también nos da muchísimo gusto estar aquí y pues hablar de un tema que ha generado mucha polémica, ¿no? Pero también ha despertado la voz de muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres jóvenes, pero mujeres también adultas mayores incluso. Entonces creo que es muy importante hablar de la situación del aborto. Hay que recordar, creo que es muy importante destacar que esta lucha que ha sido conjunta, pues ha logrado que hoy en 11 entidades de nuestro país, de 32 estados, el aborto sea no punible, ¿no? Hasta las 12 semanas de embarazo. Creo que este es un avance muy importante, pero sin lugar a dudas hay una agenda muy pendiente y creo que el mismo número lo dice, ¿no? Solamente cuántos estados hay donde la situación del aborto genera todavía una criminalización para las mujeres. Entonces hablamos también de la profunda brecha que hay en el acceso a la justicia de las mujeres, cuando hay un sinfín de causas, o sea, para realizar o que la mujer decida. Sin embargo, también una importante conversación que se ha debatido y abordado es que además de las causales, como algunos de ustedes también sabrán, ¿no? Que el aborto tiene el reto de que en cada estado legisla prácticamente o permite criminalizar, hablaríamos de una criminalización del aborto por diferentes causales. Esto hace una indiferencia también y es una injusticia para el acceso a las mujeres, es una discriminación jurídica, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues estamos hablando de que la mujer no puede decidir solamente por algunas causales que los códigos penales locales permiten. Es que algunas mujeres tienen acceso a esta justicia reproductiva, ¿no? Entonces, esto me encantaría compartir como introducción, que hay una agenda pendiente que se está avanzando, pero hay muchos temas que reflexionar de condición social, condición económica, la salud también, pero sobre todo por un derecho a decidir. Muy bien. Carmen. Pues buenos días, muchísimas gracias de nueva cuenta por el espacio. Como bien dice aquí mi compañera, es un tema pues de mucho cuidado, es un tema en el que necesitamos estar informados y estar constantemente informando, porque es un tema en el que debatimos muchísimo, porque hay muchísima información y esta se tergiversa, entonces cada quien comprende lo que quiere comprender. Nosotros desde el organismo apoyamos muchísimo los derechos de las mujeres, nosotros trabajamos por el libre albedrío, vaya, ¿no? Y respetando muchísimo la individualidad de cada uno. Nosotros somos una cámara que está para informar, para educar y para aprender. Coincido completamente en que hay muchísimas cosas en las que se tienen que legislar y en las que tenemos que trabajar de manera incisiva en el Estado y los derechos de las personas, pues es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema de sumo cuidado que hay que trabajar, que hay que informar, que hay que estar en constante capacitación. Así es, muy bien. Anaí. Buenos días a todas compañeras y a todos los que nos están escuchando, todas y todos y todes. En realidad
algo de lo que estaban comentando aquí que creo que es importante recalcar es que no es lo mismo que sea en todo el país despenalizado a que sea legal. Entonces hay estados en los que es despenalizado, pero no en todos los estados es legal hacer abortos, ¿no? Y creo que en Sinaloa creo que es el único estado que es hasta las 13 semanas de gestación, pero sí hay como un vacío enorme, sobre todo, bueno, nosotros en Sonora no lo tenemos legalizado, está despenalizado por las causales que ya hemos comentado, que son pues por violación, por riesgo a la salud, que sea de muerte por parte de la madre, un aborto imprudencial o que sea inseminación no consentida. Esas son como las causales por las que podría ser no penalizado, ¿no? Y hasta las 12 semanas, ¿verdad? Y hasta las 12 semanas de gestación solamente. Entonces, sí, como lo comentaban aquí, son 11 estados de 32, entonces está la lista de espera bastante larga y es algo... En el 2021 en realidad fue el año en el que más estados despenalizaron o legalizaron este derecho de la mujer y creo que nos hemos quedado cortos, no sé si habrá sido tema pandemia, tema que había muchas cosas en puerta, pero creo que tenemos que retomarlo. Exactamente. Culturalmente, o no sé si tenga que ver también con el tema del machismo, ¿por qué es tan complejo hablar del aborto? Empiezo contigo, Ana, y ya nos vamos así. Creo que para empezar, mencionarlo como tal, porque para algunas personas la lucha es el derecho de las mujeres de decir sobre su propio cuerpo, porque es mejor, se escucha mejor que decir aborto, por ejemplo. Exactamente, entonces mencionarlo como es. Siempre lo estoy diciendo, si no dices las cosas, se invisibilizan y no existen. Entonces, hay el que derecho nombrarlos, al aborto, ¿no? sí. Y obviamente es un derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, pero sí tiene mucho que ver con el machismo, sí tiene mucho que ver con creencias religiosas o espirituales, tiene mucho que ver con cómo te han criado en tu familia, ¿no? Dentro de tu propia familia. Y creo que ese es un tema que si tú lo pones en la mesa familiar, en una cena, en una comida, va a causar sí o sí discusión, porque va a haber gente que esté de acuerdo y va a haber gente que no. Y sobre todo la gente que no está de acuerdo, por lo regular siempre son hombres. Entonces tú dices, ok, menciónalo, respeto tu opinión, pero a ti no te va a pasar, pues entonces hay que empezar primero por dejar a las personas que no tienen voz utilizar su voz. Ahorita lo comentaba la compañera, hay que hablar de educación, hay que hablar de acceso a la salud, hay que hablar de tener las herramientas para siquiera poder o tener el conocimiento básico de que puedes tener acceso a algo de ese estilo, ¿no? Carmen. Reafirmando totalmente, creo que estamos muy de acuerdo en que el hablar de aborto es un tema de educación, es un tema de capacitación y es un tema que por generación lo utilizamos, en la mesa no se toca, es un tema tabú. Entonces, sí. Los temas tabú no se tocan, no se ven, no existen. Reitero y voy a reiterar siempre el trabajo que hace Canacintra, el trabajo que hace la presidenta, el trabajo que hace toda la comisión es educar y respetar sobre todo la individualidad de las personas. O sea, cada uno tiene una circunstancia completamente distinta. Sí. Entonces, esa parte es muy importante. Creo que aquí hay dos palabras muy claves. Una es educación y la otra es respeto. Y me quedo también con esta parte, Carmen, que dices que cada persona tiene una circunstancia diferente, cada mujer es diferente. ¿Sabes? ¿No? Somos individuos y no lo entendemos así, lo queremos manejar en conjuntos o lo queremos manejar, las de 13, las de 14 y las de 15 tienen esto y no, estás hablando de individuos, es la vida de cada persona es completamente diferente, son circunstancias distintas. Entonces, así es. Esa palabra engloba muchísimas cosas, pero a veces nuestra educación no permite digerirla. Y ahí se abre una brecha. Así es. Luz. Sí, yo coincido plenamente también con ambas. Creo que tiene una causa, ¿no?, muy enraizada, que es el machismo, pero a través de un sistema patriarcal en el que incluso la misma conformación de una sociedad, de los sistemas, las familias, por ejemplo, ¿no?, son sujetas a un modelo económico. Incluso yo creo que está plenamente relacionado con el uso que a nivel sistema se le ha dado a los cuerpos de las mujeres, ¿no?, con fines a veces meramente reproductivos o meramente de explotación, ¿no? Entonces, yo sí creo, o sea,
por ejemplo, nos pasa, ¿no? Con nuestras abuelas, nuestros padres, es un tema complejo, temas religiosos, temas morales, incluso éticos, ¿no? Que se platican y se tergiversa mucho la conversación, pero sí creo que como sociedad somos sujetas a un sistema, ¿no? A un sistema que sí es patriarcal, ¿no? Que va más allá incluso de el rol, ¿no? Como papá, hermano, pareja, que hay una importante responsabilidad, pero el mismo sistema nos ha orillado. O sea, cuando el sistema económico o el sistema de desarrollo dice el papel de la mujer tiene que ser estar en su casa, el papel de la mujer ahora tiene que salir a trabajar, empieza todo un sinfín de impulso de políticas económicas y de planificación familiar en el que va evolucionando la conversación. Entonces, es todo un sistema donde participan diferentes instituciones. Participa el gobierno, participa la iglesia, porque la iglesia tiene un papel fundamental para la conformación de una sociedad, ¿no? Entonces, sí, el rol de la mujer está sujeto históricamente, ¿no? Por lo que se espera de ella. Incluso un poco en nuestro siguiente tema, no quiero entrar, pero al revisar un poco estos apuntes sobre la discriminación laboral en el embarazo, digo, bueno, a la mujer se le discrimina o no se le permite y se le criminaliza por decidir sobre su propio cuerpo, pero cuando está en un estado de gravidez también se le discrimina, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es no permitir a la mujer el uso de sus derechos y coartar sus libertades. Entonces, muy complejo, de verdad, hasta me pone la piel bonita. Que además, además ese punto lo vamos a abordar ahorita después de mensaje. A mí me gustaría nada más cerrar la idea o cerrar ya lo que tiene que ver con el aborto desde el punto de vista de qué hace falta ya en materia legislativa, qué avances ha habido, cómo está Sonora, por ejemplo, con relación a otras entidades, y también esta relación de quién esté gobernando, ¿no? Porque a mí me queda claro que a lo mejor cuando hemos estado en gobiernos de otros partidos, cada partido tiene una ideología y eso se refleja mucho en políticas públicas sobre esos temas. Se dijo mucho en algún momento que cuando el PAN era gobierno a nivel nacional, se detuvieron muchas campañas preventivas en torno al embarazo, por ejemplo, y este tema repuntó por una ideología, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, todo esto creo que es importante y que de cierta manera se relaciona. Luz, nada más para cerrar la idea, ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, totalmente, pues hay una agenda muy importante y creo que también lo comentaba Carmen, ¿no? El tema de la educación es muy importante. Creo que es un hecho que se tienen que impulsar políticas desde la prevención del embarazo adolescente, desde el acceso también a anticonceptivos, a una educación sexual también es muy importante. Es englobar educación en sí. Totalmente, creo que esa es una agenda muy importante que no se debe descuidar, pero también se ha analizado la importancia de retirar el aborto del Código Penal, ¿no? De los códigos penales y abordarlo desde políticas públicas de salud. ¿Por qué? Porque esto permite crear y diseñar mejores políticas públicas para la atención, para la prevención, para el abordaje del aborto, ¿no? Entonces creo que pues se tiene que avanzar también para que las instituciones públicas como INS o ISSSTE tanto tengan el recurso, pero también el personal esté capacitado para garantizar este servicio, porque es una realidad, aunque en muchos estados esté legalizado o no hay una criminalización por ciertas causales, aún hay una retención, aún se abren carpetas de investigación. Por ahí revisaba, ¿no? Que de 2021 a 2022 aumentó en promedio 100 nuevas carpetas de investigación por mujeres que decidieron un aborto, independientemente de las causales, imagínense. Entonces, se tiene que abordar desde ahí. También desde de las escuelas y universidades de medicina, ¿no? El estudio de los médicos, se tiene que abordar también el aborto como tal, ¿no? Entonces, o sea, de manera científica, ¿no? Y como futuros médicos también tienen que garantizar esto, ¿no? Entonces, creo que hay un tema pendiente ahí muy importante. Hay el tema pendiente, yo creo que, pues, en general de la asignación de recursos públicos a los programas de salud materna, sexual y reproductiva, ¿no? O sea, porque puede haber la legislación, ahorita está meramente un tema de códigos penales, pero no hay un abordaje integral o falta mucho por abordarlo desde la manera de salud, ¿no? Claro. O sea, así como todas nuestras problemáticas. Muy bien. Carmen. Es que ella habla de algo
Híjole, primordial. Hay una palabra que me encanta y que nos gusta muchísimo a nosotros, que es sinergia. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en conjunto. O sea, necesita trabajar gobierno, la sociedad, salud, educación. Necesitamos englobar todo esto para que estos temas puedan llegar con mayor claridad, digerirlos de mejor manera. La generación que viene es una generación muy informada, que quizá en tanta información se pierda. Entonces el trabajo que hay que hacer es, llegue gobierno verde, azul, amarillo, el que llegue, nosotros estar preparados y exigirles a nuestras autoridades que se trabaje y que se legislen en estos temas que nosotros los vemos como tabú. Entonces, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Nosotros como organismo, o sea, trabajamos en la inclusión, trabajamos en el respeto, trabajamos en los derechos, pero tenemos que ir en conjunto. Claro. Tenemos que trabajar con salud, con educación, con el empresariado, con el gobierno, con las mujeres, con los hombres. Tenemos que trabajar, mucho tenemos por hacer. Muy bien. Anaí, para cerrar el bloque. Nada más en el tema que comentaba Luz sobre los médicos, sobre las médicas, sobre el área de salud en general, hay una figura que conocemos que se llama objeción de conciencia, que también los médicos pueden, en dado caso de que se tenga que llegar a hacer un aborto, decir no lo voy a hacer porque objeta contra mi conciencia y contra mi naturaleza de médico, ¿no? Entonces eso también es algo en lo que se tiene que trabajar de fondo, porque entonces una mujer puede llegar a hacer todo esto que tiene que hacer para poder decidir y al final de cuentas el médico te diga que no. Entonces esta parte yo creo que sí queda como pendiente y debe de estar, hasta lo que he leído, sí tiene una restricción esta figura. Sin embargo, legalmente, bueno, aquí en Sonora todavía estamos en pañales, solamente puedes hacer abortos por las razones que habíamos hablado anteriormente, pero por todo el resto no. Entonces, incluso si llega una niña de 14 años por violación embarazada, puede que un médico le diga que no, pues. Eso todavía es un tema en la mesa. Pues. Ok, estamos recibiendo de hecho mensajitos sobre el tema, pero tenemos que ir a mensajes, son las 7:33, regresamos y le vamos a dar lectura a estos mensajitos que ya nos han llegado sobre este tema. Volvemos. Sonora Noticias AM con Nidia Andrade. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. El Hospital General de Especialidades del Estado de Sonora está funcionando en sus áreas de hospitalización de infectología, laboratorio, radiología, consulta 24 horas y farmacia. Con instalaciones de primera y el mejor equipo humano, trabajamos en favor de la salud de la población sonorense con el trato digno y de calidad que se merece. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. El siguiente es un mensaje en favor del emprendimiento y la economía del auditorio de Radio Sonora. Central de Carnes de Hermosillo ofrece gran variedad en carne de res, puerco y pollo. Tenemos excelente servicio y muy buena calidad. Atención especial en menudeo, mayoreo y medio mayoreo. Central de Carnes de Hermosillo está a sus órdenes en 4 ubicaciones en la capital sonorense. Calidad, confianza y el mejor precio en Central de Carnes de Hermosillo. Mátalas Callando Producciones presenta el Teatro del Pueblo de la Expo GAN Sonora 2023. 10 de mayo, Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Evento gratuito, no te lo pierdas. Última morada del héroe de la humanidad, Jesús García, Nacosari, donde la tierra da la materia prima para que el mundo funcione. XHARI 105.5 FM, Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias AM.
Estamos de regreso, 7 de la mañana con 35 minutos. En Mesa de Análisis nos acompaña Luz Serrano, Carmen Palacios, Anaí Sayar. Y miren, les quiero nada más leer algunos comentarios que nos llegaron sobre el tema del aborto. Nos dicen, pequeña anotación para tener en cuenta. No solo las mujeres gestan, también los hombres trans y personas gestantes. Nos están diciendo por acá. Y otro mensaje también de la audiencia, nos dicen por acá, buenos días, disculpe la intromisión, sobre todo por no estar de acuerdo en el tema. Qué bueno que mencionan el libre albedrío, que es algo que Dios nos dio. Lástima que lo usen para matar inocentes no nacidos. Las 2 células involucradas en la concepción deben estar vivas para dar vida. Por lo tanto, el embrión está vivo desde la concepción. Gracias por su atención. Soy la señora Valencia desde Magdalena. No soy religiosa, solo soy muy respetuosa de la palabra de Dios. Para evitar el embarazo existen muchísimos métodos. Es lo que nos dice la señora Valencia, y le damos lectura a este mensaje porque somos un espacio en donde recibimos y respetamos todas las opiniones, ¿no? Acá pues hay opiniones y ella tiene una opinión diferente y pues es respetable, ¿no? Entonces nada más para eso también damos lectura a este mensajito. Carmen. Es correcto lo que dice la señora Valencia, o sea, y se le respeta muchísimo. Por eso, señora Valencia, estamos trabajando desde los organismos, desde los colectivos, desde gobierno, desde salud, desde todos los entes posibles para educar y para que el tema del aborto, cuando se mencione aborto, no se vea aborto igual a muerte. Entonces, tenemos muchísimo trabajo por hacer, pero necesitamos el trabajo y necesitamos el esfuerzo de muchísimas personas, de toda la sociedad, porque si no trabajamos juntos, siempre vamos a esconder los temas delicados que existen en el país, en el mundo, en el Estado y en nosotros como sociedad. Entonces, el trabajo que tiene cada una de nosotras es informar, porque como usted bien dice, señora Valencia, es muy importante, hay muchísimas cosas para cuidarse, pero la información tiene que ser una gotita de agua constante, que ese es nuestro trabajo desde la Cámara, ¿no? Claro. Y otro tema importante que vamos a abordar, la discriminación en el embarazo. A ver, es un tema importante. La discriminación por embarazo consiste, y obviamente hay muchas definiciones, hay muchas, mucho que se puede agregar a esto, pero es tratar a las mujeres de una manera no favorable. O sea, me parece que de alguna manera se les afecta, ¿no? Ya sea durante el embarazo e incluso en el parto, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre este tema que también es tan amplio y que de manera cotidiana sabemos y conocemos de situaciones, ¿no? De discriminación en el embarazo, Luz. Sí, pues creo que a pesar de que ha sido un tema que se ha conversado mucho, incluso se creería, ¿no? Que ya no sucede o hay un marco normativo en el que se ha avanzado precisamente para evitar esto, pues es un hecho, ¿no? Que todos ese conjunto de prejuicios y estereotipos, muchas mujeres lo siguen viviendo. Obviamente cada situación es particular, cada área, centro de trabajo tiene requerimientos y especificaciones muy, muy puntuales. Sin embargo, es importante seguirlo conversando y destacar también en qué consiste o cuáles son todas esas dimensiones cuando hablamos de discriminación laboral en el embarazo. Y estos van desde hostigamiento, desde persuasión, por ejemplo, a la renuncia, desde coartar el ascenso de una mujer en estado de gravidez, o por ejemplo, cuando estás en una entrevista de trabajo que te piden precisamente un certificado de no gravidez, ¿no? Y hasta en algunas situaciones mucho más graves aún, bueno, que te pongan o te orillen a hacer actividades que ponen en riesgo tu salud en la gestación, ¿no? Entonces, y otros casos también, pues bueno, el retirar precisamente una relación contractual al enterarse tus superiores inmediatos o superiores por esta situación, y ya en otros casos también retirar los servicios de salud, ¿no? O un término de contratación anticipada. Entonces, hay muchas también dimensiones que siguen sucediendo, desde las que pudiesen ser más que parece que se difuminan, pero sigue existiendo, sigue habiendo una dificultad para las mujeres para desarrollarse en general en el ámbito profesional, para avanzar en la autonomía económica de las mujeres, que también lo hemos platicado, y es importante también puntualizarlo.
creo que aquí tenemos un problema incluso mucho más de fondo, y ya lo platicábamos, que es la precariedad de la contratación laboral, ¿no? La situación que se vive del outsourcing, y esto lo viven mujeres y hombres, ¿no? Sin embargo, las mujeres precisamente que deciden ser madres se enfrentan a otros retos, ¿no? De discriminación. Entonces, es un tema puntual. Por ahí también el Early Institute, por ejemplo, esta organización que trabaja un poco, sacó una investigación interesante sobre la situación de la discriminación laboral en el embarazo, y creo que es algo que se debe seguir trabajando, ¿no? Se debe en conjunto, sí, con el marco normativo, con los centros de trabajo públicos y privados, y pues buscar los mecanismos que permitan conciliar la inserción laboral de las mujeres en el ámbito formal, y pues que tengan sus derechos, ¿no? Porque al final de cuentas, no solamente es derecho de la madre, ya es derecho también de su hijo o hija. Así es, Carmen. Mira, este tema me encanta porque lo cierto es que siguen sucediendo muchísimas cosas. Voy a ser muy reiterativa porque al final de cuentas, cada tema que toquemos aquí vamos a caer en lo mismo, educación. ¿Cuál es una de las principales funciones de la Cámara? Es capacitar, es incluir, o sea, hablamos de discriminación en la mujer, en el embarazo. Nosotros trabajamos con empresas socialmente responsables que las capacitamos para eso, para que no suceda este tipo de cosas. Y no nada más con las mujeres embarazadas, con los adultos mayores, con la población LGBT, o sea, con las personas con capacidades diferentes, personas con Asperger. Tenemos empresas de verdad socialmente responsables que están, híjole, como gotita de agua, constantemente en capacitación, porque son muchísimos temas, o sea, y nosotros, vuelvo a repetirlo, y voy a ser así súper incisiva, trabajamos muchísimo con los derechos de las personas, muchísimo, muchísimo. Ha sido parte fundamental, ha sido prioridad, y yo creo que en estos 2 años que tiene la presidenta Silvia Álvarez Amaya ahí, se ha trabajado muchísimo más en apoyo a las mujeres, en beneficio de las mujeres. No te voy a decir que no se nos escape alguna, o sea, hay muchísimas cosas que suceden, pero estamos ahí, constantemente nos estamos capacitando y estamos capacitando, y obviamente claro, apoyando los derechos, ¿no? Claro. Anaí. También como comentaba ahorita Luz y también Carmen, cuando hablabas de conciliación, me sonó así como un clic en la cabeza, porque sí conocemos bastantes casos en donde existen contratos sindicales, donde hay contratos en empresas grandes, donde se puede llegar a una conciliación si es que hay un término de contrato, pero a ver, hay otros empleos informales o que no cuentan con las prestaciones en donde no se llega ni siquiera a eso, donde no hay alguien que te respalde, ¿no? Como mujer trabajadora, madre, gestante, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí hay de fondo, como comenta Carmen, aquí la educación es muy importante, sí, pero la educación para todos y todas y todo eso, o sea, no nada más para las personas que estamos trabajando, sino también para quienes nos están dando el empleo. O sea, eso de que hay empresas socialmente responsables, ¿y a qué se refiere ser socialmente responsable? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿En qué ámbitos? Cuando una mujer es discriminada laboralmente por estar embarazada, conocemos casos y supongo que cada una tiene una anécdota que contar al respecto. A veces ni siquiera lo dicen por miedo a perder su empleo, porque no tienen otra manera de subsanar las necesidades diarias de la vida. Entonces es como triste verlo desde esa perspectiva, porque te quedas pensando, bueno, a lo mejor si me pasara a mí, ¿cuántas veces en una entrevista laboral no te han preguntado, ¿y vas a ser madre o tienes en tus planes ser madre? Y te quedas, porque eso debería de ser, también se lo preguntan a los hombres que van al mismo puesto, o sea, te quedas pensando en estas diferencias, y lo puedes llamar con su nombre, es una discriminación al final de cuentas. O qué planes tienes, ¿no? También, ¿no? Por ¿Te ejemplo, vas a casar? Sí, o si ya andas, o si ya tienes mucho tiempo así, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿No te casas? Sí, vas a seguir trabajando, tu esposo ¿no? Sí. Entonces, Luz, traes algo ahí. Sí, no, me acuerdo. Es que se atoró y tiene que en algún momento, creo que está en redes sociales, pero en un momento también consciente lo vi, el contrato de una profesora en 1920, 30, sí, yo también lo era vi. Precisamente, ¿no? No embarazarse, no salir en tales horarios, no se le puede ver junto a un hombre. Hasta la blusa, ¿no? Sí, la blusa, sí. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, yo así de...
todas las limitaciones, ¿no? Y nada más para cerrar ahorita también, mientras hablaba la maestra y Norma, también creo que... Carmen, perdón, Norma, perdóneme. Ya me bautizaron. Carmen, creo que los centros de trabajo están haciendo un importante esfuerzo, ¿no? Creo que la capacitación que mencionaba es muy importante, es un reto, hay muchos pendientes. Sí creo que también en esta conversación, este análisis que se hace desde la academia, desde organizaciones de la sociedad civil, se debe trabajar en conjunto desde un ámbito formativo, ¿no? Más que de señalamiento. Yo creo que es un tema muy delicado también, que requiere muchas responsabilidades, incluso presupuesto, capacitación a todos los colaboradores, tanto para implementar políticas internas también en el tema de las empresas, pero también en la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, se están viendo esfuerzos, los veo también día a día con muchos centros de trabajo, entonces creo que es muy valioso, de verdad, y entonces también creo que vamos avanzando, pero se tiene que seguir conversando, y la formación constante desde todos los colaboradores hasta directivos, por ejemplo. Así es. ¿No? Vamos a ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 40, ya nos están haciendo la señal de que vayamos a mensaje, pero seguimos en esta mesa de análisis, regresamos con la erradicación de la violencia contra las mujeres, volvemos. Sonora Noticias AM, con Miriam Andrade. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Los sentimientos del pasado se hacen presentes y todos los domingos en punto de las 7 de la tarde. Sentimientos del pasado. Al estilo de Fanti Mendívil. Vamos a darle vida a todos esos éxitos de los 60s, 70s y 80s. Domingos 7 de la tarde aquí por Radio Sonora. Usted y yo estamos más cerca de lo que imaginamos, en un encuentro que nos lleva diariamente a compartir los detalles cotidianos que construyen cada momento. Soy Cintia del Villar y les invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana a escucharnos en el programa Vidas Vecinas. No lo olvide, aquí en Radio Sonora, nuestra radio, nuestras vidas. La charla de sobremesa está en Radio Sonora. De Letras Corazón cambia de horario. Ahora los martes a las 3 de la tarde. De Letras Corazón. Mismo día, diferente horario. De Letras Corazón. Los martes a las 3 de la tarde. Aquí en Radio Sonora. De Letras Corazón, Radio Sonora. ¡Vámonos! Con la esencia de la sierra, entre las milpas y caminos, Nácori-Chico, municipio sonorense desde 1934. XHCHI 94.7 FM, Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias AM. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en esta mesa de análisis tan pero tan interesante con Luz Serrano, con Carmen Palacios y con Anaí Sayar. Vamos a hablar ahora sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, y yo nada más quiero detenerme así para decirles que hoy amanecimos en Hermosillo con esta noticia de un feminicidio más en la colonia, en el fraccionamiento San Marcos, una mujer de 33 años que es encontrada sin vida en su casa. Su mamá ya tenía 3 días tratando de localizarla, y al notar que pues no respondía a los mensajes, acude a su domicilio y la encuentra muerta con signos de violencia. Obviamente esto va a ser, ya la autoridad está haciendo las investigaciones, obviamente por feminicidio se tiene que hacer. Esto es acá en Hermosillo, pero en el ámbito nacional pues vemos que 6 mujeres fueron asesinadas en Celaya también. Y entonces esto es el pan de cada día, pues no, o sea, esto es, y yo tomo como referencia esto porque es los feminicidios, asesinatos de mujeres en razón de género, pues es no sé si llamarle categoría o no sé cómo decirlo, pero es la expresión más aterradora y violenta hacia las mujeres, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y decía Anaí, este tema es larguísimo, ¿no? Erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos contigo. Me gustó que lo tomaran el tema así como erradicaciones. Es
nuestro máximo tope, es a lo que estamos aspirando, es lo que quisiéramos que existiera. El día que eso pase, vamos a dejar de hablar de este tema, porque ya no va a haber que hablar más de violencia contra las mujeres, pero mientras no ocurra, la erradicación va a ser el fin. Es lo que queremos, es nuestro punto de partida. Para empezar, ni siquiera debería de ser tema. O sea, ¿por qué matar mujeres? Y de ahí nace todo lo demás. O sea, una vez que entendimos que se mataba a las mujeres por ser mujeres, es cuando empieza a haber todo este cambio. Bueno, hay que hacer reformas, hay que hacer leyes, hay que ajustar ciertas cosas normativas para que entonces se pueda juzgar a las parejas, porque por lo regular son las parejas las que cometen estos asesinatos. Y después veo la otra parte, o sea, ¿qué se hace con, por ejemplo, los hombres que ya están en el cerezo? ¿Cómo se trabaja con ellos para que al salir, si es que van a salir, qué es lo que van a hacer? Porque muchas veces, y volvemos al tema de educación, Carmen, o sea, muchas veces no tienen idea ni siquiera de lo que hacen, qué es lo que les va a tomar, ¿no? Qué es lo que les va a llevar o cuál va a ser su consecuencia, cuántos años van a estar ahí, qué es lo que puede pasar con su figura, qué pasa al salir. Estamos viéndolo desde el tema preventivo, porque si lo ves desde ese tema, estás evitando que al salir esta persona pueda volver a cometer los mismos delitos, ¿no? Y lastimosamente no nada más lo hacen los hombres, o sea, también he conocido casos específicos en donde ha habido feminicidios hechos por mujeres también, y por temas de los que estábamos hablando ahorita fuera del aire, o sea, cómo es que entre nosotras también nos ponemos a veces mucho en contra y tenemos este tipo de información que nos lleva a hacer acciones que no deben de ser contra la otra persona, ¿no? La erradicación de la violencia de las mujeres es un tema, va a ser un tema todos los días, como lo mencionas. No conocí la historia de lo de Hermosillo de esta mañana, pero sí me causa, la verdad, demasiado ruido. Es de mi edad, la muchacha tiene 33 años, o sea, cuando lo dijiste lo sentí. Y como a veces uno dice a tus amigas, avísame cuando llegues. Uh-huh. Todo el tiempo, sí, siempre. ¿Por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿por qué te tengo que avisar cuando llego? Pero si no, de verdad, si no me avisas, te voy a estar mandando mensajes y te voy a estar preguntando hasta que yo sepa que llegas a tu casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que llegar a ese punto. La verdad es que sí es muy, muy difícil. La violencia contra las mujeres está desde violencia sutil, violencia simbólica, violencia dentro del trabajo, violencia académica. Hay muchos diferentes tipos de violencias. Entonces, cuando hablas de erradicar la violencia contra las mujeres, yo te digo, ¿cuál de todas? ¿Por cuál empezamos, no? ¿Por cuál empezamos? Desde la violencia simbólica, desde aquella que son chistecitos y que ya no te... Una vez que te pones los lentes de género, ya no puedes dejar de ver las cosas así. Entonces, hay cosas que ya te molestan, que ya no toleras, que ya no soportas, y que estás tratando de fomentar el cambio. ¿Por qué? Por medio de la educación, o sea, por lo menos háblalo, que lo platícalo tanto que la gente ya te escuche y diga, bueno, ya no voy a hacer estos chistes al lado de ella porque no se va a reír. Así es. Carmen. Nosotros vivimos en una sociedad doble moralista, definitivamente. Nosotros ya normalizamos la violencia y hacemos chistes, hacemos bromas pesadas, sacamos una foto y la transformamos, nos mofamos del de al lado o nos mofamos de las tragedias a veces que están pasando, y eso se maximiza cada vez más. Erradicar, qué palabra tan bonita. Sí, me encanta. Pero eso no será posible si nosotros no tenemos voluntad desde cada una de nuestras trincheras como individuos, y si no estamos dispuestos a capacitarnos, y si no estamos dispuestos a invertirnos, y si no estamos dispuestos a tener empatía, si no estamos dispuestos a mejorar. Todo esto acompañado de la salud mental, creo que sería posible. La salud mental debería ser parte de la canasta básica de cada uno de los ciudadanos, no nada más de Sonora, en el mundo. Estamos viviendo cosas históricas. Esta semana tuvimos un foro en la Comisión de Mujeres Industriales en Canacintra, donde nos acompañó Dulce María Esquer y nos acompañó Maricela Espriela. Yo quedé aterrorizada con las cifras que nos dieron de violencia, de violación, de acoso, de maltrato, de abuso. Las llamadas al 911 son alarmantes.
como organismo, obviamente queremos seguir tocando ese tema y seguir trabajando, queremos seguir visibilizando esto que está sucediendo y vamos a seguir de manera incisiva trabajando en ello, porque la palabra erradicar para nosotros también es una meta. Así es. La palabra erradicar es una palabra de verdad muy bonita, pero debemos de conjuntarla con muchísimas otras palabras: voluntad, paciencia, constancia, dedicación, esfuerzo, perseverancia. Tenemos que trabajar en equipo y tenemos que despertar como sociedad. No tenemos que esperar a que pase un feminicidio en tu casa, en mi colonia, en mi familia. No tenemos que esperar, no tenemos que normalizar la violencia, no tenemos que normalizar el acoso, no tenemos que normalizar la indiferencia. Tenemos que seguir trabajando. Nosotros, empresarias formales, empresarios e informales, o pequeños y medianos empresarios, emprendedoras, acérquense a Canacintra, acérquense a la Comisión de Mujeres Industriales. Siempre estamos capacitando, no solamente en este tema, en muchísimos más, porque la intención es fortalecernos como sociedad, como mujeres fuertes, como hombres fuertes, como sociedad fuerte y sociedad incluyente sobre todo. Luz. Bien, pues de verdad que escucho a Anaí y a Carmen y pues me entra una angustia, ¿no? Porque lo estamos platicando aquí, pero las noticias día a día son las mismas, ¿no? O sea, no cambian, o sea, mujeres, el grupo de las mujeres en Celaya, si no me equivoco, Celaya, ¿no? Guanajuato. Igual en la mañana lo escuché y dije, ¿por qué, no? Se está avanzando en esta sensibilización, capacitación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas no hemos escuchado del violentómetro, por ejemplo, ¿no? Que nos permite, yo cuando no lo conocía, dices, esto también es violencia. Mencionaban ahí, pues va subiendo de nivel, ¿no? Y en su peor consecuencia, que es el feminicidio, ¿no? Esas acciones son muy valiosas en las escuelas, en las niñas. Hasta hoy estaríamos hablando también de la crianza para la igualdad de género, para el respeto a las mujeres también, pero siguen ahí, siguen sucediendo las cosas. Y otra cosa muy importante que se mencionaba también, a veces se cae en una cuestión excesivamente penalista, de castigo, de aumentar las penas. Pero ¿qué está pasando con la prevención? ¿Qué está pasando también con la reinserción social para abordar a quienes cometen estos delitos, ¿no? Porque también hay casos, y lo vemos en las noticias, de hombres que cometen un delito por feminicidio y después de cumplir la pena por buen comportamiento, por ejemplo, han regresado a vengarse, ¿no? Entonces no hay una transformación, una conciencia de lo que hiciste está mal, afecta a una sociedad, afecta a una familia, ¿no? Otra situación muy dolorosa es que mucha de la violencia se vive en la casa, en la cuestión de los abusos sexuales infantil a las niñas, por ejemplo, se ha identificado los hallazgos, es que el agresor está en el mismo círculo familiar en muchas de las veces. En la mayoría de los casos. Sí, la mayoría de los casos. Entonces, es muy delicado, ¿no? Y sí, hasta suena a veces reiterativo, ¿no? De que la familia, la educación, pero es la clave, ¿no? Evidentemente tiene que haber todo un mecanismos de protección a la víctima, y creo que aquí también vienen las autoridades. ¿Cuántas situaciones también no hay de mujeres que avisan, ¿no? Que avisan a las autoridades desde que están siendo acosadas o que recibieron una amenaza, ¿no? De asesinato, por ejemplo, y que son revictimizadas, no son tomadas en cuenta, se burlan de ellas. Entonces, también desde las autoridades, ¿no? Justo esta semana, ¿no? Más y más casos, ¿no? De mujeres que alertan, que avisan, que buscan una protección de las autoridades, quienes son, pues, en quienes debemos confiar. Y nada, ¿no? Hay esfuerzos muy importantes, igual me gustaría ahorita después profundizar, pero por ejemplo aquí escucho del protocolo Salva, ¿no? Que se están haciendo acciones importantes y que creo que es importante seguir avanzando en ello, pero nos duele, ¿no? Nos duelen todas las violencias que hay hacia las mujeres. Así es, pues muchísimas gracias a las tres. El tiempo siempre nos come y lo vuelvo a decir, si tuviéramos más segmentos necesitaríamos más y más, pero yo reitero esta invitación para
para que más adelante podamos hacer otra mesa de análisis con temas de interés para la sociedad, para las mujeres y para muchos otros grupos, ¿no?, que necesitan ser visibilizados. Muchísimas gracias a las tres. Agradezco a Luz Serrano, Carmen Palacios y Anaí Sayar por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias AM con Mili Andrade. Está usted escuchando XHHB 94.7 FM, Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo. Teléfono en cabina 6622-220141. Plataformas digitales. Facebook, Radio Sonora. Instagram, Radio-Sonora. Twitter, Radio-Sonora FM. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, 40 años de ser nuestra radio. Sonora Noticias AM.